Shalom, shalom, ¿qué tal? ¿Cómo están? Uri Chávez en un video que publicamos hace unos días, donde contábamos, entre otras cosas, que Faraón se hacía pasar por un dios, eso es sabido. El Midrash, las explicaciones de nuestros sabios, nos cuentan que era muy astuto Faraón, y para que la gente se creyera el cuento de que realmente era un dios, no hacía necesidades físicas en público, ni la gente se enteraba que las hacía. Muy temprano por la mañana se iba al río a hacer sus necesidades, ni siquiera los guardaespaldas lo acompañaban, por lo tanto era como, wow, es un tipo que no hace sus necesidades, no es humano, es un dios. Y así se manipulaba a la gente con otros relatos para mantenerlos prendidos a la magia, a la superstición, a todo eso que la gente adora y añora, que es el dominio del ego. El ego, esa función natural que es conocido con otros nombres como Satán y etc., el instinto del mal. El ego es aquel que se convierte en una especie de Dios adentro nuestro porque nos salva, nos ayuda, nos escucha, pero en verdad no es más que una función natural de nuestro ser. No es un ángel, no es un demonio, no es una energía metafísica, es una función natural que se explica muy fácilmente al estudiar la biología del ser humano que comparte con otros animales. Pero en esto de estar siendo Neyamá, espíritu, viviendo en una vida material, uno se transforma en un buscador de dioses en lugar de darse cuenta de la divinidad, de lo que nos comunica constantemente con Dios. Entonces, la gente busca sus dioses, inventa sus dioses, hace sus religiones y desvían el camino sencillo, simple que Dios dio a la humanidad, noajismo para las naciones, el judaísmo para el pueblo judío, y cada uno puede tener sus ideas, sus creencias, sus vivencias, pero manteniendo este respeto al camino espiritual que Dios dio. Sin embargo, nos creamos dioses y nos apegamos a cuestiones materiales y nos desvivimos por aquello que en realidad es temporal, pasajero y se va como si fuera agua entre los dedos. Uri Chávez nos mandó este comentario, como les decía en aquel video, y nos sirve para aprender algo más muy importante, que no importa la verdad, sino el relato. Mire lo que nos dijo Uri Chávez. Como hizo falta de los celulares en aquella época, está hablando de la época de los faraones, Ramsés II, por ahí, en el minuto 206 del video, si me acuerdo les pongo el link acá arriba, en algún lugar va a aparecer, para filmar al faraón en el Nilo, cuando estaba haciendo sus necesidades, y así mostrar que no era ningún dios. Luego pone lo que pedí que se pusiera en el video, al final, si lo llegaron a ver, que mundo maravilloso has creado, bendito rey del mundo, etc. Gracias, More, bendiciones. Y acá le quiero decir al querido Uri que lamentablemente la gente no vivimos no vivimos prendidos a la verdad. Estamos más pendientes de los relatos. Y le voy a dar ejemplos que Uri y cualquier otro puede saber que son así, que la gente se queda más con el relato que con la verdad. Primer ejemplo. Son de Argentina, que son famosos. Espero que ustedes en otras partes de América o en España, donde vean esto, lo conozcan. Época del kirchnerismo en el gobierno. Uno de los secretarios de Cristina, la presidenta en aquel momento, lanza unos bolsos llenos de millones de dólares, creo que eran 10 o por ahí andaba, era bastante, 10 o más. Y iba con un fusil, creo que era un M16 o algo parecido. Iba a un convento con monjas o falsas monjas, no se sabe, no sé, no tengo idea. Estaba filmado en las cámaras de seguridad, se lo vio, lo detuvo la policía, se contaron los millones de dólares, se lo llevó preso. Y hay gente que decía, es mentira. Estaban los videos, estaba la evidencia, fue el juicio, pero la gente decía es mentira, es todo un complot, es plata que era de él, era un regalo a las monjas, relato sobre relato. Mismo gobierno kirchnerista se vio contando miles de millones de dólares en máquinas de contar dólares. En La Rosadita se llamaba el lugar, donde se llevaba plata de la corrupción, según dicen. Y el relato es, no, simplemente estaban contando dólares, era una financiera, era gente que hicieron buenos negocios. Cuando era gente que plata de la corrupción. Ahí tenemos dos ejemplos que están grabados. Y de Argentina podemos tener millones de ejemplos, lamentablemente. Por ejemplo, antes de las elecciones, uno que se iba a presentar como intendente o algo parecido, se lo encontró dilapidando fortunas en un famoso caso donde él estaba en una zona de Europa muy cara, vacacionando con una señorita que no era su esposa, de la cual se divorció luego, una señorita que acompañaba por plata,
Y acá estaba todas las evidencias de que era así. Estaba todo claro, que el señor intendente por sí mismo, o el cargo que haya tenido el señor, no tenía plata para todos esos gastos y que estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y sin embargo no importó. Su elegido, ya que él no se presentó a las elecciones, su elegido fue el que ganó nuevamente la intendencia en ese lugar de Buenos Aires. Como vemos, de ejemplos tanto de Brasil con Lula, que algunos dicen que es inocente, cuando en realidad la Suprema Corte de Justicia, que prohíbe Twitter, eh, lo de Maduro, lo de el presidente de Colombia que agrede a Israel, eh, los terroristas de Hamas que dicen que son víctimas ellos y que son mentiras lo que dicen acerca de sus actos. El relato es lo que a la gente lo convence, no la verdad. Y nosotros tenemos que estar pendientes precisamente de ese relato. Por eso se ha creado hace un tiempo la idea, la noción muy necesaria de dar la batalla cultural. ¿Qué quiere decir? En su momento, un gran pensador judío, italiano, comunista, se dio cuenta que siguiendo todos los caminos que había planificado Marx y haciendo lo que estaba haciendo la Unión Soviética, no iban a conseguir realmente el poder. Que todo el cuento de Marx, de la plusvalía y que de los pobres y el proletariado en realidad era una metafísica más que una filosofía descriptiva real. Entonces decidió, con su inteligencia, Gramsci, hacer lo que decir que debían conquistar los medios de comunicación, los lugares de educación y de esa manera tener una predominancia cultural para así poder vencer en la guerra que ellos se habían planteado de ser los dominadores. Y lo lograron, consiguieron que en centros de educación fueran gente de sus partidos, que en los lugares de periodismo los periodistas fueran más parodistas o patrocinadores, como en el debate que hubo entre Kamala Harris y Trump, donde evidentemente los periodistas eran parodistas a favor de Kamala, relato tras relato, y le buscaban el pelo al huevo, la quinta pata al gato, todo lo posible para atacar a Trump en lugar de ser imparciales, relato. Y acá vemos cómo esa, ese dominio de los medios de cultura, de los medios de información que propuso Gramsci, tuvo éxito. Por eso hay una contracultura que dice, hagamos la batalla cultural, empecemos a hacer nuestro propio relato. Aquellos que se consideran excluidos por el poder dominante de la izquierda, de esos lugares de poder, dicen, hagamos nuestro relato para ganar la batalla cultural. Y de a poco con gente, por ejemplo, como Milei, que explica los temas económicos y puede tener modos no muy bonitos y decir algunas cosas muy agresivas y parecer que está loco, pero dando su batalla cultural, explicando los puntos de la economía con fundamentos, con ideas sólidas, va consiguiendo mellar en esa cultura predominante de la izquierda, del progresismo. ¿Tendrá éxito? ¿No tendrá éxito? No depende solo de Milei, depende del relato, porque la gente se queda con el relato, no se queda con la verdad, no le importa la verdad, le importa el cuento. Esto tiene que ver mucho con quién somos antropológicamente, tiene que ver mucho también cómo nos fuimos criando, cómo fuimos criados. Recordemos que, de acuerdo a los cuentos de la antropología, y no dudo que haya sido así muchas veces en el Medio Oriente y lo sigue haciendo, llegaba el momento que la gente se juntaba en torno al fogón, al fuego, a la fogata, y se empezaban a contar historias mágicas, maravillosas, reales del día, fantasías, ilusiones, y con eso iban generando lazos, vínculos, memoria, cultura. El relato se convirtió en algo predominante. La Torá oral, que es la más grande parte de la Torá escrita es muy chiquita, es muy concreta, la Torá oral es inmensa y cada vez crece más, es un relato oral. Lo que importa es lo escrito sí, es valioso, es sagrado, está ahí para ser leído y comprendido, pero sin el relato, sin la oralidad, sin el contacto del maestro con el alumno, de los estudiantes entre sí, del el equipo de estudio, la cosa se pierde solamente en letras fijas, duras. Por lo tanto, relato es básico. Entonces, dice Uri, si hubiera habido celulares en la época del faraón, alguien hubiera filmado el faraón mostrando que no era un dios. Entonces, hubiera pasado lo mismo que pasó con los bolsos de López y con la Rosadita y con Maduro diciendo que ganó las elecciones, que los que realmente ganaron mostraron las actas, que era indubitable que habían ganado Corina Machado y su grupo, y sin embargo el dictador sigue dominando con su dictadura. ¿Por qué? Importa el relato, también tener la fuerza para mantenerlo como en el caso de Maduro. ¿Qué podemos hacer nosotros? Filmar no alcanza.
es dar nuestra batalla cultural, no para ir en contra de otros, sino para que los otros, los de afuera, los que quieren variar nuestro relato, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra forma de ser, no puedan hacer mella, entrar en nuestro sistema, en nuestra cultura. Tengamos el conocimiento de lo que es nuestro propio. Vivamos en armonía, en paz, con aquellos que viven en armonía y paz en nuestro alrededor. Nutrámonos de todo lo bueno, pero tengamos en cuenta qué es lo nuestro y no permitamos que se vaya convirtiendo nuestro relato, que es sagrado, en un relato profano, lleno de cosas que vienen de afuera y no contribuyen a nuestra identidad espiritual, sea en lo noágico, en lo judío, en la nacionalidad de cada uno, en la forma de ver las cosas, en el respeto hacia las cuestiones familiares, etcétera. El relato, por lo tanto, es fundamental. Aprendamos a relatar, aprendamos a escuchar y mantener el relato. Embellezcamos el relato sin variarlo. Tengamos cuidado con los relatos que nos están dando. Si llegaron hasta aquí, me encantaría que hicieran un resumen, no un spoiler del video, la gente tiene que ver el video, si quieren, si pueden, sino un resumen de qué les parece esta idea. El relato es más poderoso que la verdad. Me hacen sus comentarios y les deseo shalom y bendiciones.